Aun cuando la guerra ha terminado y las armas están en silencio, las huellas de las sangrientas batallas son visibles mucho tiempo después. Los objetos recuperados a menudo dan testimonio del sufrimiento inimaginable que hombres y mujeres tuvieron que soportar. Pero a veces estos hallazgos aparecen en lugares que no esperábamos. ¿Has oído hablar del veterano de guerra en la chimenea? Si quieres saber qué descubrimientos militares extraordinarios ocuparon los titulares de la prensa, definitivamente tienes que poner atención. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. Submarino en Milán. Hace unos años, la gente del centro de Milán se asombró. Un submarino irrumpió en la calle cerca de la famosa catedral, así que no pasó mucho antes de que varios reporteros y equipos de rescate acudieran en masa al submarino perdido, y un automóvil también resultó dañado en el accidente. Cuando los marineros salieron de la embarcación, el capitán habló en el micrófono y surgió una pregunta fundamental: ¿cómo sucedió esto? La especulación más salvaje del incidente pronto circuló en línea, pero ¿fue esta realmente una misión del gobierno muy secreta que salió mal? Un poco más tarde quedó claro. No tenía nada que ver con una operación militar secreta. En verdad, el accidente fue una campaña de relaciones públicas organizada por una compañía de seguros italiana. La compañía quería que sus clientes entendieran que cualquier cosa puede pasar y que la compañía actuaría incluso en casos tan extraños. En detalle, esta campaña estuvo precedida por una fase de planificación de meses de duración, y no hay duda de que este golpe publicitario fue exitoso, en vista de los innumerables titulares donde se publicó este incidente. Punto del millón de dólares. La historia del punto de millón de dólares es tan curiosa como impresionante. Por ejemplo, frente a la isla de Espíritu Santo en el Pacífico Sur, hay una zona marítima en la que duermen grandes cantidades de vehículos, maquinaria de construcción y otros materiales. Pero estos objetos no cayeron al mar como parte de una batalla, sino que más bien son el resultado de una peculiar medida de austeridad. Durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses hicieron traer varios millones de toneladas de material a esta isla para abastecer desde allí a sus fuerzas armadas en el Pacífico Sur. El problema es que los responsables calcularon mal la cantidad con mucha generosidad, por lo que las cosas se acumularon en la isla después del final de la guerra. Y dado que habría sido extremadamente costoso devolver la carga a Estados Unidos por unos $4,000 millones, todo el equipo fue arrojado al mar. Particularmente amargo es que el 90% de estos artículos no eran militares y podrían haber sido usados por la población local. Dado que se dice que el valor de este equipo arrojado al agua es de millones de dólares hoy en día, este sitio de buceo se conoce como Million Dollar Point. Caja misteriosa. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos nazis intentaron borrar evidencias. Entonces, para evitar ser acusados, algunos miembros de alto rango del partido enterraron evidencias explosivas bajo la tierra. Sin embargo, un caso que ocurrió en Rusia parece particularmente desconcertante. En 2016, se encontró una caja vieja que contenía las pertenencias de un exsoldado de la Wehrmacht. Además de su tarjeta de miembro del NSDAP y partes de su uniforme, también se almacenaron cigarros y ron en esta caja. Lo que finalmente llevó a que las pertenencias personales fueran ocultadas en Rusia probablemente seguirá siendo un misterio del pasado que perdurará para siempre. FM-2 Wildcat. Como sabemos, los horrores de la Segunda Guerra Mundial no llegaron al continente americano. Pero entonces, ¿cómo es posible que un FM-2 Wildcat durmiera en el fondo del lago Michigan por 70 años? Bueno, en realidad el avión no fue víctima de fuego enemigo, sino que una misión de entrenamiento fallida lo llevó a su tumba de agua. En aquel entonces, en diciembre de 1944, la maquinaria tenía que haber sido aterrizada en un portaaviones después de un vuelo de rutina, pero el piloto William Forbes falló en su objetivo y se estrelló contra el agua. Afortunadamente, él sobrevivió ileso a este aterrizaje forzoso en el agua, y luego afirmó que el motor falló durante su aproximación de aterrizaje. De todos modos, en 2012, la máquina finalmente fue recuperada del agua y restaurada por un militar entusiasta. Pequeño submarino.
En junio de 1942, los japoneses tomaron control de la pequeña isla de Kiska, que pertenece al grupo de las Sauletianas. Por más de un año lograron mantenerse en la isla antes de rendirse sin luchar ante estadounidenses y canadienses. La cantidad de equipos que todavía se encuentra en Kiska agrega un toque surrealista al panorama del paisaje natural. Por cierto, entre los cañones oxidados y los naufragios se encuentra un pequeño submarino japonés tipo A. Estos mini submarinos, que tienen 1,85 metros de ancho, solo tenían espacio para 2 hombres y se usaron, entre otras cosas, en el ataque japonés a Pearl Harbor. Enigma. La máquina de encriptación Enigma se consideraba irrompible. En la creencia de que el enemigo no sería capaz de descifrar mensajes crípticos, la Wehrmacht, los servicios secretos y la policía confiaban en este ingenioso invento. Pero los nazis no sabían en ese entonces que un equipo dirigido por el matemático británico Alan Turing había logrado desarrollar la llamada bomba de Turing, que era capaz de descifrar el código Enigma. Desde 1940, los aliados pudieron seguir continuamente los movimientos de los alemanes. Los historiadores estiman que los alemanes fabricaron cerca de 40.000 máquinas Enigma en ese entonces, y uno de estos ejemplares fue redescubierto accidentalmente por buzos hace 2 años. Dado que el equipo a menudo se destruía deliberadamente para evitar que los enemigos lo tocaran, encontrar una máquina de este tipo siempre es algo extraordinario, no importa lo dañada que esté después de décadas en el agua. Mensaje secreto. Hablando de mensajes encriptados, en 2012 el británico David Martin estaba limpiando su casa en Surrey, pero mientras limpiaba su chimenea, los restos mortales de un veterano de la Segunda Guerra Mundial, olvidado hace mucho, cayeron repentinamente frente a él. Pero no, estos no eran huesos humanos, sino el esqueleto de una pequeña paloma mensajera. La característica especial es que en la pata de este pájaro había una cápsula roja que contenía un mensaje codificado. Como ya nadie sabe cómo decodificar el mensaje, no sabemos qué comandos e información se perdieron en ese entonces. Tampoco sabemos qué causó que la paloma se enredara en la chimenea, y al conocerse el hallazgo, algunos amigos de las palomas sugirieron honrar al veterano emplumado póstumamente con la medalla Dickin. Hasta ahora parece que el premio más importante británico para los animales tardará mucho en llegar. Armas de fuego. ¿Has oído hablar de pesca con imán? Como sugiere el nombre, esta forma de pesca usa un imán unido a una cuerda para recuperar objetos metálicos del agua. En países como Francia, la pesca con imán está prohibida y el marco legal de esta práctica no se ha aclarado en este país. Los principales peligros de esta práctica son que a menudo se pescan armas y municiones de guerra antiguas. Estas pueden ser mortales si se manipulan de forma inadecuada. Afortunadamente, no hubo incidentes graves en el 2018. En ese momento, los pescadores magnéticos encontraron un arsenal de armas hundido en Warwick, Inglaterra. Primero los pescadores vieron un revólver, seguido de una ametralladora. Esta familia también encontró varias otras armas de fuego en esta área. Se cree que las armas pertenecieron a un soldado británico que ya no quería estos instrumentos de guerra al final del conflicto. P-40 Kitty Hawk. 28 de junio de 1942, el piloto Dennis Copping conduce un P-40 Kitty Hawk averiado hacia una base británica en Egipto. Pero el joven de 24 nunca llegó a su objetivo y por 40 años todos se preguntaron qué destino podría haberle sucedido. En el 2012, un empleado de una refinería de petróleo redescubrió la máquina desaparecida en medio del Sahara. Y de hecho, después de todo este tiempo en el desierto, el Kitty Hawk estaba en muy buenas condiciones. Sin embargo, aún no había rastro de los restos de Dennis. Sin embargo, el paracaídas desplegado indica que el piloto intentó protegerse del implacable sol del desierto. Desesperado, este joven probablemente se adentró a pie en el desierto infinito para tratar de llegar a su base antes de que la sed, el calor y el agotamiento lo hicieran caer de rodillas. City of Cairo. A pesar de ser un barco de pasajeros británico, el City of Cairo fue atacado y hundido por un submarino alemán el 6 de noviembre de 1942, sin previo aviso. Más de 100 personas perdieron su vida en el hundimiento, y dado que la escena del accidente estaba a 1.600 kilómetros del continente, pasaron semanas antes de que se encontraran los botes salvavidas.
El City of Cairo llevaba más de 7.400 toneladas de carga, de algodón, hierro y por último y no menos importante, 2.000 cajas llenas de monedas de plata. Como supo el público en el 2015, los restos del naufragio fueron localizados en el 2011 y ya se había levantado el tesoro de plata con un valor de 50 millones de euros. Con una profundidad de 5.150 metros, el City of Cairo se convirtió en el naufragio más profundo de la historia. Mina gigante. Si tienes un jardín, lo sabes. Es importante arreglar tu espacio de vez en cuando, especialmente cuando descubres una mina de 1/4 de tonelada de la Segunda Guerra Mundial mientras arreglas el jardín. Increíble pero cierto, después de que el artefacto explosivo mortal fuera encontrado en un jardín del estado australiano de Victoria, pasó a ser propiedad de un anticuario. Luego de que el comerciante se aseguró este hallazgo, sin preámbulos, lo transportó a su casa en la parte trasera de su automóvil. Afortunadamente, las correas de trinquete improvisadas evitaron que la mina cayera en la calle. Para salvar el honor del comerciante, hay que mencionar que el arma explosiva ya no estaba activada. De hecho, muchos de estos artefactos explosivos se desactivaron después de la guerra y se convirtieron en pequeños incineradores donde se vertían desechos de los jardines. La venganza de los conejos. 1807. Napoleón está en la cima de su poder. Durante la Cuarta Guerra de Coalición, las tropas francesas ponen de rodillas a Prusia y Rusia, que se vuelven aliados involuntarios. Para celebrar este estallido político-militar y arrimarse a buena sombra, el mariscal Louis-Alexandre Berthier decide invitar a Napoleón a una cacería de conejos. Con este fin, Berthier trae a miles de conejos orejudos, pero cuando la búsqueda de estas pequeñas víctimas estaba a punto de comenzar, la marea cambió. En lugar de huir, los conejos liberados apuntaron a Napoleón y a sus compañeros. Ante estos 3.000 atacantes, los hombres no sabían qué hacer y entraron en pánico. Los repelían con látigos, palos y rifles, y Napoleón incluso disparó algunos tiros. Después de que más y más animales mordieran los pantalones y chaqueta del emperador, el célebre general no tuvo más remedio que retirarse en su carruaje. La historia dice que Napoleón arrojó el último de los conejos por la ventana. Según la historia, Berthier recibió estos animales domesticados de un criador, y cuando vieron a la gente en el campo abierto, corrieron hacia ellos, con la esperanza de ser alimentados. Pero en vez de deliciosas zanahorias, estos peludos atacantes obtuvieron lo que sería la victoria militar más curiosa de la historia. La guerra más larga de la historia. La guerra entre los Países Bajos y las Islas Británicas de Scilly duró 335 años. Lo curioso es que en todo este tiempo no murió una sola persona, ni siquiera se disparó un tiro. No se ha aclarado de manera concluyente si la guerra tuvo lugar desde el punto de vista del derecho internacional. Sin embargo, sí se reconoce sería la guerra más larga de la historia. En detalle, en 1651, los holandeses exigieron fuertes reparaciones a los británicos en las islas de Scilly, debido a la pérdida de barcos y carga. La solicitud fue rechazada, y el almirante Tromp declaró la guerra a los silolianos. Poco después, las dos partes del conflicto llegaron a un acuerdo, pero los holandeses se olvidaron de revertir la declaración de guerra, y esto solo sucedió en 1986, por lo tanto exactamente 335 años después del estallido de la guerra. Si bien la guerra puede haber terminado desde hace mucho tiempo, todavía sorprende ver que los dos países simplemente se olvidaron de resolver sus diferencias definitivamente. Entonces, amigos, nos interesa su opinión. ¿Qué descubrimiento del mundo militar les sorprendió más? ¿Conocen algún descubrimiento de guerra inesperado que no hayamos mencionado? Siéntanse en libertad de compartir sus pensamientos, sugerencias y comentarios con nosotros abajo. Además, no olviden dejarnos un me gusta y suscríbanse para estar al día a partir de ahora. Muchas gracias por vernos, cuídense y hasta pronto.